Y en los deportes, Suiza recibirá al legionario guatemalteco. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches, iniciamos. Hoy 3 reos del preventivo de la zona 18 fueron asesinados. Este crimen, como otros anteriores, seguramente quedará en la impunidad y en la cárcel prevalecerá el código del silencio. Un secreto a voces es que los reos mantienen el control de las cárceles guatemaltecas y específicamente cuando se habla del sector 11 del preventivo para varones de la zona 18, la situación es más complicada. Allí guardan prisión los integrantes de la Mara 18, incluyendo algunos líderes. El resto fueron enviados a cárceles de máxima seguridad, donde también han encontrado la manera de hacer lo que les da la gana. Un video publicado hace unas semanas muestra la capacidad de esta pandilla. En él aparecen los pandilleros junto al cadáver de quien en vida fue uno de sus compañeros y que ellos asesinaron. Justifican la acción asegurando que el pandillero ordenó ejecutar el atentado terrorista contra un autobús de San José Pinula, pero supuestamente lo hizo sin consultar al resto de delincuentes y por eso fue necesario matarlo. Detrás de ellos, guardias del sistema penitenciario que parecen simplemente disfrutar del show. Y por supuesto, todo mundo se preguntó quién grabó ese video y por qué hay un teléfono inteligente en la cárcel. Pero si habían dudas sobre la impunidad que gobierna en las cárceles, el hallazgo de esta mañana en el preventivo de la zona 18 deja las cosas claras. Los guardias de presidios localizaron los cadáveres de 3 reos que estaban en el sector 11. Estaban envueltos en sábanas. Fueron identificados como Eder Alexander Luna Ruano, de 21 años. Ingresó a esa cárcel acusado de posesión de drogas para el consumo el 28 de septiembre de 2015. Jonathan Alexander Chung tenía 23 años y fue capturado el 7 de noviembre del año 2014 por portación ilegal de armas de fuego. Y el último, Cristian Daniel González Sánchez, de 18, recluido desde el pasado 31 de marzo, acusado de asesinato. Todos presentan golpes y heridas provocadas con arma blanca, y el detalle que resalta, además del crimen, es que hoy debían declarar ante juez competente a través de una videoconferencia, pero nunca lograron hacerlo. Los 3 reos asesinados evidencian que el sistema penitenciario no tiene el control de la situación, pero antes de juzgar, hay que entender la falta de recursos y sobre todo, el hacinamiento. El preventivo para varones tiene 13 sectores y esa cárcel fue construida para el resguardo máximo de 1.200 personas. En la actualidad hay 4.950 reos y la cifra aumenta considerablemente cada 24 horas. El sector 11 fue creado como un lugar de máxima seguridad con capacidad máxima para 80 reos y actualmente alberga a 448 de ellos, todos miembros de la Mara 18 y que han demostrado en repetidas ocasiones que el lugar donde están recluidos es el sector sangriento. Juzgado Sexto fue designado para conocer el caso del exmagistrado Douglas Charchal. El pasado 11 de mayo, el abogado de Douglas Charchal presentó una serie de memoriales al juzgado de mayor riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, a razón que es en este juzgado donde se lleva el proceso penal del TCQ, para que fuera en esa judicatura donde se conocería el proceso del exmagistrado. En los memoriales se hacía saber su disposición para enfrentar un proceso. La acción de Charchal era evitar una posible orden de captura. Ahora, tras recibir el expediente del exmagistrado, la Corte Suprema de Justicia asignó al juzgado sexto a cargo de la jueza Silvia de León para que sea ahí donde se conozcan los señalamientos en su contra por parte del Ministerio Público. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, fue señalado por el MP de haber participado dentro de la estructura de corrupción denominada TCQ,
El Ministerio Público tiene como medio de prueba la declaración del exsecretario privado de Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón Rojas, en el que aseveró que le pidió ayuda al ex magistrado para obtener una resolución favorable a la empresa terminal de contenedores Quetzal para no pagar la licencia de construcción que solicitaba el alcalde del puerto de San José en Escuintla, a cambio de un cargo en la Corte Suprema. La Secretaría de Mayor Riesgo informó de las acciones legales que ha recibido para que Salvador González, alias ECO, pierda su calidad de colaborador eficaz. Los vinculados en presuntas anomalías y cobro de sobornos para la agilización de salida de contenedores de empresas portuarias Quetzal y Santo Tomás de Castilla, por medio de sus abogados, presentaron una serie de acciones legales para tratar de dejar sin efecto la calidad de colaborador eficaz de Salvador Estuardo González, alias ECO. El día 13 de mayo del 2016 se recibieron 4 recursos de apelación especial interpuestos en contra de la resolución de fecha 24 de noviembre del 2015, dictada por el juez de mayor riesgo B, en la cual aprueba el convenio de colaborador eficaz presentado por el Ministerio Público y el señor Salvador Estuardo González Álvarez. Los inconformes consideran a alias ECO como líder de la estructura y por lo tanto no califica para ser colaborador eficaz. Además argumentan que Salvador González sigue sin devolver el dinero que recibió por esos ilícitos y que ellos no fueron notificados como corresponde acerca de la relación que ECO debía desempeñar en su calidad de colaborador eficaz. Salvador González se convirtió en uno de los hombres más temidos en los casos como La Línea y TCQ. Cada vez que es llamado al banquillo de los acusados, los implicados y sus abogados tiemblan, algunos por temor y otros por cólera. Por el momento solo les queda esperar que sus peticiones legales prosperen y que se cumpla su sueño de quitarle la calidad de colaborador eficaz al cantante alias ECO. Aunque su renuncia fue presentada la semana pasada, Vladimir Aguilar dejó de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta esta mañana. Los diputados al Congreso de la República aceptaron su renuncia con 129 votos a favor y ahora el camino a seguir es enfrentar la justicia. Acusado de tráfico de influencias en el caso TCQ, Terminal de Contenedores Quetzal, tras la decisión los parlamentarios enviaron el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se sigan los protocolos que corresponden. Y esta misma tarde se dio lugar al arraigo solicitado por el Ministerio Público, lo que significa que Vladimir Aguilar no puede abandonar el país hasta solventar su situación legal. María Eugenia Villagrán dejará el cargo como Procuradora General de la Nación el próximo 31 de mayo. Aduce amenazas de muerte. Para muchos sectores sociales nacionales e internacionales quedan muchas dudas respecto a la renuncia de la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, pero el argumento de su separación del cargo se debe a una serie de amenazas de muerte en su contra, que recibió por medio de sus asesores y que se basan en los casos de alto impacto que denunció. Entre ellos, La Línea y el más reciente y con más actores en el relacionado al usufructo oneroso que benefició a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal. Villagrán teme por su vida y la de su familia. Por esa razón presentó ayer su renuncia al organismo ejecutivo y le fue aceptada. La funcionaria dejará el cargo el próximo 31 de mayo y existe la posibilidad de que de inmediato abandone el país por el riesgo que corre. Por el momento, se reserva el nombre del país donde recibirá asilo político. La funcionaria, quien fue magistrada del Tribunal Supremo Electoral, asumió el cargo de Procuradora General de la Nación el 11 de diciembre del 2014 y fue nombrada por el expresidente Otto Pérez Molina, quien ahora encabeza los listados de denunciados por corrupción en el caso de alto impacto y que investiga la PGN. María Eugenia Villagrán asumió el cargo en sustitución del ex procurador Vladimir Aguilar. Perdió su inmunidad por estar involucrado en el caso TCQ. La funcionaria indicó que al conocer las primeras amenazas en su contra, solicitó al Ejecutivo que redoblaran la seguridad para ella y su familia, pero la petición siguió sin respuesta y primero llegó su renuncia. La muerte ronda por la ruta interamericana. Hoy falleció el piloto de un camión cuando cayó a un barranco. Un
camión que transportaba bananos cayó a un barranco de 50 metros en el kilómetro 119, ruta interamericana en el departamento de Sololá. El piloto quedó atrapado en la cabina. Bomberos voluntarios departamentales recurrieron a equipo hidráulico para rescatar el cuerpo de la víctima. El hombre fue identificado como Domingo Ventura Ishkuna, de 42 años, originario de San Andrés Sajcabajá, Quiché, y 2 personas más que lo acompañaban fueron rescatadas con vida pero heridas dentro de la cabina. Según los cuerpos de socorro, la velocidad y el sueño pudo ser la causa del trágico accidente. Las cajas de madera de bananos quedaron tiradas en la carretera. Las personas que sobrevivieron al accidente indicaron que desconocen las causas, pero dijeron que sí habían salido de madrugada y se notaba el cansancio del piloto, ya que se dirigían a Quiché. Solo 1 kilómetro de distancia separó hoy los escenarios de 2 percances protagonizados por pilotos de buses extraurbanos. Uno de los pilotos conducía en calidad de borracho. En repetidas ocasiones, en T13 Noticias, hemos llamado a la conciencia de los propietarios y pilotos de autobuses para que respeten, si no quieren su propia vida, por lo menos la de los pasajeros. La ruta interamericana ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito que cobran vidas inocentes. Hoy, otros 2 pilotos de autobús fueron los protagonistas de 2 percances, con distancia entre sí de 1 kilómetro. El primero ocurrió en el kilómetro 58. Lo provocó el piloto de un autobús extraurbano que cubría la ruta del municipio de Zaragoza hacia la capital. En ese punto colisionó contra un camión repartidor de embutidos y le provocó heridas de gravedad a 5 pasajeros y más de 20 recibieron asistencia de los bomberos. Este percance provocó congestionamiento vehicular y escuche bien, otro piloto de autobús intentó pasar a alta velocidad por el reducido espacio de un carril que la Policía Municipal de Tránsito habilitó. Pero a inmediaciones del kilómetro 59, el conductor no se percató de un camión de volteo que esperaba la vía de los agentes y fue directo a colisionar de frente. Antes del percance, este irresponsable piloto, identificado como Rafael Ramos, atropelló al aspirante de agente de tránsito Manuel Icú, de 35 años, en su primer día de prueba, quien dirigía la vía en ese punto. Vea el rostro y la mirada de este irresponsable que jugó con la vida de al menos 30 personas al conducir en evidente estado de ebriedad. Afortunadamente, esta vez no estamos hablando de personas fallecidas, pero que quede claro que la ruta interamericana es el escenario de accidentes de tránsito provocados por irresponsables como este, que ya debería estar en la lista de quienes deben quedar sin licencia ni permiso para conducir, y mucho menos para transporte de pasajeros. Y el tránsito vehicular por la ruta del Atlántico se vio afectada por un accidente ocurrido en el kilómetro 61, jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Se trata de un camión que terminó volcado después que el piloto perdió el control del volante. Afortunadamente, en este caso no hablamos de personas lastimadas. Y según algunos testigos, el hecho ocurrió debido a que algunos pilotos se desesperan al no poder rebasar a los vehículos pesados y se ubican en carriles opuestos, arriesgando así la vida y poniendo también en riesgo a quienes conducen por donde sí corresponde. En otro tema, autoridades de la ANAM denuncian millonarias pérdidas económicas para el Estado, producto de la deficiente administración anterior. La Junta Directiva del Plan de Prestaciones Municipales del Empleado Municipal denunció una serie de hallazgos a 100 días de haber tomado posesión, los cuales consisten en cobros millonarios sin justificación en la recuperación de la cartera morosa, contratos con empresas sin licitar eventos y pagos incompletos a beneficiarios del plan. Según el presidente de la ANAM, detalló que los cobros injustificados ascienden a más de 8 millones de quetzales. Además, que a los empleados del plan se les realizaron préstamos de hasta 20 veces su salario, sin intereses, basados en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que podrían representar hasta 40 millones de quetzales en pérdidas para el Estado. Dentro de la denuncia, se detalla que son 3 empresas privadas que fueron beneficiadas con préstamos desde el 2011, una de ellas con un monto de hasta 13 millones de quetzales, de los que no hubo cobro de interés. Además, que dentro de los informes de Contraloría no se encuentra desde el 2011 ningún detalle de hallazgos, pero sí varios préstamos, en especial al sindicato. El alcalde de Villanueva y presidente de la ANAM pidió el fin de semana que los jefes ediles no pierdan su derecho al antejuicio y hoy se divulgó que él tiene pendiente un antejuicio. Estas son las causas.
El pasado fin de semana, durante su asamblea, la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, donde participaron al menos 300 de los 338 alcaldes, solicitaron apoyo al presidente de la República para evitar que los despojen de su derecho de antejuicio. Al correr la noticia, de inmediato surgieron las dudas y los comentarios del por qué esta petición con tanto ahínco, que era planteada por el presidente de la ANAM como voz de los ediles y actual alcalde del municipio de Villanueva, Edwin Escobar. Hoy la noticia que vuelve a generar comentarios es el antejuicio solicitado en contra de Escobar por aumentar en un 200% el precio del servicio de agua potable en Villanueva, quienes anteriormente pagaban 25 quetzales mensuales y ahora deben pagar 75. Escobar fue denunciado por la Asociación de Vecinos de Villanueva, que se opone al incremento y esperan que el próximo mes quede solucionado el problema con la aplicación de la cuota de 25 quetzales. Acerca del caso, el jefe edil villanovano indicó que la decisión fue tomada en el Consejo y se basa en las necesidades del pueblo. Y a 6 años de estar en funciones, el servicio del transurbano sigue empañado por posibles acciones de corrupción. En su momento fue aprobado por un actual alto funcionario. Pese a la negativa de varios sectores del país y las denuncias de corrupción, el 19 de marzo del año 2010, los guatemaltecos fuimos testigos del inicio de labores del sistema de transporte transurbano. La Comisión de Finanzas del Congreso de ese año, presidida por el diputado Mario Taracena, dio luz verde al proyecto que establecía mecanismos de exoneración de impuestos para la compra de autobuses y el sistema de cobro con una tarjeta prepago. Las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas se negaron en todo momento, argumentando que la exoneración del IVA representaría una pérdida para el país de 700 millones de quetzales. Pero Mario Taracena ya se había trazado un objetivo. El artículo 1 de la ley que da vida al transurbano establece un lapso de 36 meses para que se compren los autobuses sin pagar IVA. El artículo 3 permite a los empresarios, dueños del transurbano, 24 meses para comprar todo el equipo sin pago de impuestos. Y el artículo 4 concede la oportunidad de adquirir licencias de software y sistemas de control de pasajeros, también evadiendo el IVA. En otras palabras, un negocio redondo, pero evidentemente una pérdida para el Estado guatemalteco y por ende para la sociedad en general. Pero eso no es todo. Además, el Congreso aprobó un aporte de 270 millones de quetzales para la compra de equipos y sistemas prepago. Equipo que fue comprado, pero solo una cuarta parte de él fue utilizado. Como muchos se instalaron 500, de un total más o menos de 3,000. Y que la diferencia, unos 2.500 sistemas prepagos, están guardados en una bodega de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos sin que se le dé el uso para el cual se autorizó esa compra. También hay que tomar en cuenta que el subsidio que debía recibir la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos por un monto de 1.325 millones de quetzales se quedó en el limbo. Denunciamos ante el MP, ante la CICIG y en varios juzgados, pero hasta el día de hoy está engavetado como que si no les interesara que este problema salga adelante. Este problema del robo millonario del subsidio al transporte público urbano es más grande que el caso La Línea y más grande que el TCQ, donde hay muchos funcionarios, exfuncionarios, diputados, exdiputados involucrados en esto. Transurbano siga por ser una empresa lucrativa, no debería de haber recibido fondos públicos. Recibió durante casi 6 años un aporte de 6 millones de quetzales directamente para la prestación del servicio, 6 millones de quetzales mensuales durante 6 años. Estamos hablando de cantidades, digamos, que sobrepasan los 240 millones de quetzales. El transurbano fue vendido al país como un sistema de transporte eficiente, limpio, agradable, sin problemas de sobrecargo y seguro. La idea de no usar efectivo era evitar las extorsiones y los ataques contra pilotos. Las paradas de autobús debían tener iluminación y vigilancia a través de cámaras de video. Pero de eso solo hay malos recuerdos y la realidad es que los usuarios están inconformes con ese servicio.
principio estaban los guardias de seguridad en cada parada, después los quitaron porque lógicamente no les pagaban y después los quisieron volver a poner más, pero fue por un tiempecito nada más. Después, ahora si ustedes se dan cuenta y revisan cada parada, no hay ninguna seguridad. Es el servicio irregular. Mayormente en las mañanas hace falta vehículos porque todos andan por el centro, porque hay muy pocos. Es una grosería porque en lugar de mejorar el servicio, se empeoró esto. Este tipo de expresiones reflejan la realidad de un proyecto a todas luces privado, pero aunque cueste creerlo, contó con el apoyo económico del Estado guatemalteco, porque en 2010 la Comisión de Finanzas del Congreso de la República aprobó el transurbano de manera ágil, bajo la dirección del diputado, que hoy es presidente de ese organismo, Mario Taracena Díaz Sol. Antes de continuar con la información, queremos recordarles que el próximo jueves 19 estaremos nosotros en T13 Noticias en un horario extraordinario, 2 horas antes de lo habitual, 19 horas 7 de la noche, esto debido al compromiso entre Comunicaciones y Municipal que se transmite acá por la señal de Canal 13. Recuerde, jueves, 2 horas antes de lo habitual, lo esperamos en T13 a las 7 de la noche. En término de 5 días han sido asesinadas 2 lideresas comunitarias. Hoy el femicidio ocurrió en la zona 18. El pasado 12 de mayo, una lideresa comunitaria fue asesinada en Villalobos, jurisdicción de Villanueva. 10 días antes había denunciado a vendedores del Seima de ocasionar un basurero clandestino. Este crimen provocó indignación y repudio entre vecinos y familiares de la víctima. Hoy, 5 días después de ese femicidio, otra líder comunitaria fue asesinada a tiros. El crimen ocurrió cuando la víctima caminaba por la 17 Avenida y Primera Calle de la colonia San Rafael 2, zona 18. Familiares la identificaron como Candelaria Ajocom, de 50 años, originaria de Sololá, quien junto a su familia llegó hace más de 3 décadas a la capital y fue la presidenta de la asociación que estableció el mercado El Buen Pastor, ubicado en la misma colonia, donde hoy fue abatida a tiros. Al momento de llegar los técnicos en urgencias médicas, se verificar entre los callejones de ese sector encuentra a una persona de sexo femenino de avanzada edad que tenía heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego a nivel del cráneo. Los técnicos en urgencias médicas intentaron reanimar signos vitales de esta persona, sin embargo, nada pudieron hacer por esta persona, quien quedó fallecida en el lugar. Testigos lograron ver e identificar a los responsables del crimen, quienes escaparon antes de que llegara la policía. Y ellos están supuestamente aquí en la estación y ni siquiera, están como a 4 cuadras de aquí de donde sucedió el hecho y ni siquiera han venido. Yo creo que ellos son los responsables también porque ni siquiera han prestado la seguridad debida, a pesar de que uno como guatemalteco, uno presta y paga sus impuestos y de balde, señores. La verdad es que es muy difícil esta situación. Al momento del crimen, Candelaria Ajocom se dirigía al mercado para atender su puesto de venta de aretes, collares y pulseras. Ahora sus familiares preparan las honras fúnebres y prevén inhumarla en Sololá, su tierra natal. En más información, la Policía Nacional Civil arrestó a Dominga Lisette Ordóñez Sáenz, de 50 años, acusada de abandono de niños y personas desválidas. La mujer fue localizada en su vivienda, ubicada en Residenciales Arrasola 2, kilómetro 16,5, ruta a El Salvador. Más tarde se informó que trabajó en el Consejo Nacional de Adopciones en el año 2010. Cuando estuvo en esa institución, se presume que realizó un procedimiento de adopción de manera ilegal, pero fue hasta hace 7 días cuando se giró orden de captura en su contra por un juzgado de femicidio. La siguiente nota le presentamos a 2 violadores y morbosos que intentaron aprovecharse de un adolescente. Pobladores del cantón Pachoj de Chichicastenango capturaron a 2 hombres acusados de haber abusado sexualmente de un adolescente de 13 años. Tras permanecer retenidos por varias horas, finalmente fueron entregados a la policía. Allí fueron identificados como Henry Macario Tecún, de 20 años, y Óscar Algua Macario, de 22.
Pues el hecho indican los pobladores que ocurrió el día sábado en la noche, pero hasta ayer, el día lunes por la noche, pues un niño que fue testigo del hecho, pues le comentó al papá de la víctima, entonces se reunió la comunidad y posteriormente, pues ya reunida la comunidad, tomamos la decisión de retener a las personas y entregarlas a la autoridad policial. Continuamos en el interior de la República, ahora vamos hasta Retaluleu, donde una mujer de 18 años y una adolescente se salvaron de ser linchadas por asaltar a un mototaxista. Con la paciencia del cocodrilo y el sigilo del tigre, cuando esperan para devorar a su presa, así permanecían al menos 100 personas frente a la subestación de la Policía Nacional Civil en el municipio de Flores, Costacuca, Quetzaltenango, para saber si los agentes liberarían a una mujer de 18 años y a una adolescente de 14, con la intención de tomar justicia por mano propia. La adulta fue identificada como Norma Lili Barrios Paul, quien era acompañada de la adolescente, y juntas encañonaron con un arma de fuego al piloto de un mototaxi, a quien exigieron un servicio y aprovecharon para robarle sus pertenencias. La víctima solicitó auxilio y los vecinos las persiguieron por calles del sector hasta detenerlas, pero la intervención de los agentes evitó que fueran linchadas. La policía investiga si las dos mujeres, que muestran un rostro de "yo no fui", pertenecen a una banda criminal que se dedican a asaltar y a extorsionar pilotos de mototaxi, transportistas y comerciantes en ese municipio. Comerciantes de Huehuetenango vapulearon a Edwin Alexander Folden Arias, de 34 años, acusado de robar, escuche bien, 10 cajas con tomates. Este sujeto es originario de Honduras y las autoridades lo vinculan a una banda delincuencial que opera en la zona. Tras su arresto, el hondureño trató de desvirtuar las acusaciones en su contra, indicando que trabaja como ayudante de camión, pero al revisar en la base de datos de la PNC, se confirmó que en repetidas ocasiones ha sido arrestado por distintos delitos. El Ministerio Público presentó su segundo informe de labores y argumentó la falta de recursos para operar. El Ministerio Público presentó el segundo informe de labores, donde se resaltó que en el último periodo se registraron 9.060 sentencias, de las cuales 8.795 personas fueron condenadas y 2.098 quedaron absueltas. Los delitos más comunes y que más denuncias registra el ente investigador son, una vez más, violencia contra la mujer, amenazas, hurtos, robo agravado y robo de equipo terminal, y se registró 399.974 denuncias recibidas en las dependencias del Ministerio Público entre el 2015 y lo que va del 2016. Los delitos contra la vida son los más denunciados, con el índice de violencia de 6.847 casos a nivel nacional. El homicidio es el delito más recurrente, seguido por los de asesinato, femicidio y parricidio. A pesar que el Ministerio Público ha presentado informes en reiteradas ocasiones de las crisis presupuestarias que atraviesa, la fiscal general Telma Aldana indicó que se logró dar un buen resultado durante el 2015 y principios del 2016, con casos de alto impacto como lo son La Línea, TCQ, Sepursarco, Molina Thyssen, Creopaz y el más reciente, la desarticulación de extorsionistas en el Rescate del Sur. Constituye un desafío para continuar fortaleciendo las capacidades de investigación y persecución penal de los delitos que atentan contra la vida, la integridad, la libertad, seguridad y todos aquellos hechos delictivos que de manera directa e indirecta afectan a la población guatemalteca, sean cometidos por la delincuencia común o por la delincuencia organizada. Los delitos con más incidencia son extorsión y plagio, además de contrabando. También, solo por violencia contra la mujer, se ha reportado más de 59.000 denuncias. La aplicación contra las extorsiones y el botón de pánico para agresión contra mujeres y la línea 1572 han sido uno de los avances dentro del informe. Que tenemos la obligación de seguirlo fortaleciendo, no solo en relación al presupuesto, sino a capacidades técnicas y a darle el apoyo que necesita, no solo ella, que es quien dirige el Ministerio Público, sino fiscales, auxiliares fiscales, que hacen indudablemente también una labor extraordinaria. Guatemala es el departamento con mayor número de muertes violentas, seguido de Escuintla, Petén e Izabal.